Buenas tardes, un cordial saludo. Mi nombre es Pedro Quijada, estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida. En esta oportunidad vamos a conversar el tema que trata de energía y conflictos. Vamos a hacer un breve repaso de historia y un poco de definiciones para conocer ampliamente lo que es este tema. Primero que todo, vamos a comenzar con el concepto de qué es la energía. Y pues el término se define como fuerza de acción o fuerza de trabajo. Tiene diversas aceptaciones o definiciones relacionadas con la misma idea, la capacidad de obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En física, específicamente en mecánica, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Incluimos también la termodinámica y decimos que es la energía o la capacidad de los cuerpos para transformar mediante trabajo o mediante calor esta energía en ellos mismos o a otros cuerpos. Los organismos vivos también requieren energía para mantenerse vivos, como la energía de los seres humanos que obtienen de los alimentos. Y la civilización humana pues requiere energía para funcionar, que obtiene recursos energéticos como combustibles fósiles, combustibles nucleares, energías renovables. También los procesos del clima y del ecosistema de la Tierra son impulsados por la energía radiante que emite el Sol y que recibe del Sol, además de la energía geotérmica contenida en el interior de la Tierra. Nosotros acá vamos a tratar o nos vamos a enfocar en el área de tecnología y economía, donde se entiende que la energía es un recurso natural, incluyendo su tecnología asociada para extraerla, y se transforma y se le da un uso industrial o económico. Abordamos lo que es la evolución de la energía. Y bueno, la primera evidencia que se tiene del uso de una fuente de energía externa por parte del ser humano llegó hace 1 millón de años con el descubrimiento del fuego. Más adelante, pues los seres humanos aprendieron a cultivar plantas y a domesticar animales, asegurando una fuente constante de alimento que les permitió abandonar la vida nómada. Luego el desarrollo de la alfarería y posterior hallazgo de metalurgia implicaron la combustión de madera y carbón vegetal. Obviamente la invención de la rueda y de la vela facilitaron el transporte por mar y tierra. También tenemos que el descubrimiento de la pólvora a finales de la Edad Media otorgó un gran poder destructivo a partir de la energía química que almacena. El aprovechamiento que tuvieron sobre los vientos y mares o ríos caudales, pues permitieron crear molinos hidráulicos y de viento para moler cereales y bombear agua. A finales del siglo XVII tiene lugar importantes progresos de la física y la química que darían lugar a lo que es el desarrollo de la máquina de vapor, pilar de la revolución industrial, y sus aplicaciones en el transporte marítimo y ferrocarril se generalizaron a nivel mundial. La combustión de madera sostuvo hasta mediados del siglo XIX, primero con el carbón y después con el petróleo, porque los combustibles fósiles tomaron un protagonismo que aún perdura. Un periodo paralelo a estos, los conocimientos sobre electricidad y de electromagnetismo hicieron posible transformar la energía eléctrica en mecánica. Así llegaron los motores de corriente eléctrica continua, después alterna, el transporte de la electricidad, el alumbrado, entre otros. Las bases de la energía nuclear pues, se descubrieron a comienzos del siglo XX, llevándose a cabo la primera fisión artificial del átomo de uranio en 1938 de la mano de Otto Hahn, cuando 4 años después, Enrico Fermi construyó su primer reactor nuclear. Paralelo se desarrolló pues, una aplicación bélica puesta en práctica en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y cuya amenaza marcaría la Guerra Fría. En el último tercio del siglo XX y comienzo del siglo XXI, la preocupación por la contaminación, el cambio climático y la escasez de recursos fósiles están dirigiendo los esfuerzos hacia la producción de energías renovables, por ejemplo, solar, eólica o de biomasa, entre otras. Tenemos que entrar en tema de lo que es el conflicto, o a qué se llaman los conflictos. Los conflictos, pues los podemos clasificar en bélicos, sociales y ambientales. Los bélicos, pues básicamente son la guerra por los recursos, el petróleo, el agua, la tierra.
Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el caballo era todavía un elemento central de la planificación militar de las grandes potencias, y el carbón movía las máquinas y los trenes de vapor. Pero 4 años más tarde, al final de la guerra, tuvo lugar una revolución energética que cambió la cara del capitalismo, y el petróleo rediseñó la geoeconomía y la geopolítica del mundo. Poco después, el conflicto y el crecimiento exponencial de la industria automovilística desempeñó un papel clave en la expansión del mundo, pues el motor de combustión y de gasolina pues lo abordó. No hay duda de que fue una guerra que aceleró el proceso de esta segunda gran transición energética. En la historia del capitalismo industrial, pues esto pasó después de la guerra, pero la transición energética del carbón al petróleo jugó un papel decisivo en el resultado mismo de la guerra. Desde la llamada revolución industrial hasta nuestros días, los procesos industriales se desarrollan quemando combustibles fósiles, el petróleo, el gas y sus derivados, como la gasolina y el diésel. Y durante la guerra, debido a la importancia de la nueva fuente de energía, todos los gobiernos terminaron creando estructuras y organismos específicos de articulación entre el Estado y su mando estratégico. Y las grandes empresas petroleras privadas pues coordinaron la producción y distribución del petróleo fuera del mercado, en obediencia a la estrategia bélica de cada uno de los países. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos controlaban el 65% de la producción mundial de oro negro, el llamado oro negro, y durante conflictos, pues las Américas suministraban el 80% del petróleo consumido por los países aliados. Por lo tanto, después de la guerra, las Américas automáticamente tomaron la delantera en la nueva matriz energética del mundo y se convirtieron en los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Un siglo después, ya en la tercera década del siglo XXI, el mundo está atravesando una enorme transformación geopolítica y al mismo tiempo se propone hacer una nueva transición energética, sustituyendo los combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía limpias y renovables. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y la Guerra Fría terminó hace 30 años, pero hoy en día es común hablar de una tercera guerra mundial o de una nueva guerra fría, aunque las grandes potencias no estén involucradas. Una guerra directa y explícita. De hecho, lo que está en pleno apogeo es una gigantesca mutación geopolítica causada por la universalización del sistema capitalista interestatal, del vertiginoso ascenso de China y la India, el retorno de Rusia, la condición de una potencia militar. Tenemos conflictos sociales que abordar, que hoy en día la problemática de la energía se va situando entre los temas más trascendentes para políticos, economistas, comunicadores, ecologistas, entre otros, manteniendo la atención del público en general. Además de resaltar que es un asunto técnicamente complejo en estos rubros, en los últimos años también se ha estado convirtiendo en un problema de índole social, lo que ha implicado la necesidad de recurrir a disciplinas como la antropología y la sociología para cuestionar los conflictos relacionados del desarrollo de estos proyectos. En el sector energético, sobre todo aquellas referentes a la obtención de los recursos, pues infieren problemas en la población por el territorio, por la mala gestión de los recursos, por parte de las autoridades, bien sea que dentro de la sociedad estén desfavorecidos por el sector o que se involucren entes que tengan un vínculo religioso. Es decir, que el conflicto puede ser una manifestación de la población hacia los dirigentes para hacer un llamado a la búsqueda de la solución del problema o para detener proyectos que estén afectando el entorno. También tenemos que tratar los problemas ambientales, que pues es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, pues los conflictos, porque aprovechando la manera desmedida de los recursos naturales de nuestro planeta, estas actividades están cambiando la composición de la atmósfera terrestre, emitiendo gases y compuestos de efecto invernadero que pueden permanecer en la atmósfera hasta por más de 50 años. Si bien en la actualidad más de la mitad del CO2 emitido tarda un siglo para eliminarse de la atmósfera, pues una parte, cerca del 20% de CO2 se mantiene en la atmósfera durante muchos milenios. Las primeras fuentes de producción de electricidad son a través del carbón, gas e hidroeléctrica, pero las emisiones de CO2 en el sector energético, después de permanecer estáticas durante 3 años, aumentaron en el 2017 y se espera un mayor crecimiento en los próximos años. El principal desafío que se enfrenta el sector energético es crear un sistema que combine la asequibilidad, confiabilidad y sostenibilidad. El deterioro ambiental cada vez más notorio
el efecto invernadero debido a la emisión de los gases, aumento de las temperaturas en todo el globo terráqueo, acidificación de los océanos, aumento del nivel del mar por la descongelación de los glaciares y los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de biodiversidad. Esa es una de las grandes causas que tenemos en los problemas ambientales. Pero en estos momentos no existe una fuente de energía capaz de sustituir a todos los hidrocarburos para satisfacer la demanda actual de energía. Lo que sí existe es la disponibilidad de diversas combinaciones de fuentes renovables de energía en diferentes ecosistemas que empiezan a suplir los hidrocarburos. La energía suficiente y segura es el principal facilitador para el bienestar y desarrollo económico de una sociedad, como las actividades relacionadas con la generación de energía tienen impactos ambientales significativos. Es indispensable proporcionar un sistema energético que cubra las necesidades de las economías y que preserve el medio ambiente. Vamos a abordar un tema que es algo muy demandante o que ha llevado mucho tiempo, que es lo de las guerras del petróleo. Pues entre todos los conflictos internacionales que vivió el mundo en el siglo XX, en más de una ocasión el motivo por el conflicto, que fue el petróleo, pues la principal guerra es de esta índole, del tema del petróleo, pues tuvieron unos resultados desastrosos. La guerra del Pacífico, aunque de hecho que Japón comenzara una guerra con Estados Unidos en 1941, estuvo condicionada por muchos factores. Pero sin embargo, Japón esperaba que su ataque a Estados Unidos le garantizara un suministro ilimitado de petróleo, pero en la práctica condujo a la destrucción de su imperio, gracias a la fuerte flota norteamericana. La guerra de Irán e Irak es, bueno, es antigua, pues comenzó en 1980, duró 8 años y generó unos costes enormes. Y ambos países, tanto en vidas humanas como desde el punto de vista económico, Irán desató la guerra al atacar las instalaciones petroleras y naves que comercializaban su vecino. A lo cual Irán respondió con ataques aéreos y navales con los buques y yacimientos petroleros iraquíes, además colocando minas navales en el Golfo Pérsico. No obstante, pues ninguna parte consiguió lograr que su enemigo se rindiera, de modo que el conflicto terminó sin un vencedor claro. La invasión de Kuwait también. Irán invadió Kuwait por su disputa sobre deudas de guerras iraquíes. La sobreproducción petrolera de Kuwait, las reclamaciones de Baghdad sobre el hecho de que su vecino formaba parte de su territorio y probablemente el deseo de apoderarse de las reservas petroleras. Tenemos en este tema de la guerra de petróleo, pues vamos a ampliar sobre cómo sería lo que es la reserva del petróleo y el flujo del petróleo. Pues las reservas, conseguimos que se considera reserva probada del petróleo a esas reservas de petróleo que permiten de extracción de manera rentable con tecnología actual. Ubicamos en esta gráfica que Venezuela ocupa el primer lugar, luego está Arabia Saudita y en tercer lugar Canadá. Pero sin embargo, pues Medio Oriente no se ha alejado mucho, Irán, Irak y Kuwait. Tenemos que el flujo del petróleo, en tanto la exportación e importación, pues los mayores flujos comerciales de petróleo van desde Medio Oriente hacia Europa, Asia, Pacífico y Estados Unidos y desde Rusia, hacia Europa Occidental. También es importante la línea de suministro de Venezuela a Estados Unidos y en menor medida, pues de México a su vecino del norte. Esto ha traído, tenemos que tener claro, el impacto ambiental que ha ocasionado. La extracción de recursos energéticos puede generar un impacto ambiental enorme. La contaminación acústica y visual de fuentes energéticas, así como la contaminación directa del agua, suelo, otros factores que impactan en la salud tanto del medio ambiente como el de las comunidades. Los residuos derivados del consumo energético, los cuales son difíciles de tratar a través del tiempo. Pues todos estos aspectos se pueden observar en muchos países a nivel mundial, sumando también los cambios climáticos, lo que es la lluvia ácida y otros factores globales. Existen consecuencias ambientales, sociales y económicas en este sector y por ello las compañías en todos los sectores deben trabajar con procedimientos sostenibles. Los hidrocarburos que conducen, pues, obviamente inevitablemente al deterioro gradual del ambiente, afectan en forma directa al suelo, al agua, al aire y a la fauna y a la flora.
es que el desmalezado y alisado del terreno y el desplazamiento y operación de equipos pesados, por otro lado, los derrames del petróleo y desechos producen una alteración del sustrato original que se implanta en especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años. Efectos sobre el agua en las aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno y pues los aportes sólidos y de sustancias inorgánicas e inorgánicas. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono. El monóxido de carbono y ácido sulfhídrico, si el gas producido contiene estos gases, se quema. En la extracción, pues este proceso pues se quema. Y si el gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea, si bien existen reglamentaciones de venteo y la quema de gases contamina igual en extensas zonas en la dirección de los vientos. Tenemos que la minería también, que es otra extracción de los recursos no renovables a cielo abierto, es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Se basa en la explotación de los recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la Tierra. Su grado de impacto dependerá directamente del tipo de mineral que se pretende extraer. Existen diversas técnicas para ejecutar estas actividades de minería. Una de ellas, y sobre la que vamos a tratar, es la aplicación de químicos para la lixivilación del terreno mediante el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico. Pues estas sustancias son altamente tóxicas y se encargan de disolver los compuestos indeseados como el objetivo, pues, de obtener estos minerales, ¿no? Que están detrás. Pero detrás de esto se ejecuta en extensas áreas de terreno, creando cráteres de grandes diámetros y profundizando a medida que avanza el proceso. Daños a la superficie de la Tierra, destruye y cambia de forma la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, alterando la morfología local. La contaminación del aire durante estas actividades se genera grandes cantidades de materia fina, o sea, polvillo tóxico, sustituidos por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres humanos. La contaminación de las aguas superficiales y los residuos químicos no son debidamente tratados y almacenados, pueden filtrarse hasta los caudales de agua fresca y los contaminan y pues disminuye la vida presente en los mismos. Los daños de acuíferos subterráneos, los desechos contaminados suelen ser lavados por el agua de lluvia, la cual se filtra hacia el subsuelo, ocasionando la contaminación de los yacimientos del agua. Y pues el impacto de la flora y fauna en el proceso de excavación elimina todo tipo de flora. Existen en la corteza terrestre, además, los animales se ahuyentan por el ruido, cambios en su hábitat y contaminación de fuentes de agua. Los conflictos entre comunidades y empresas de minería, pues en las comunidades aledañas se ven afectadas y pueden generarse disputas por el uso indebido de las tierras. Además de la posible sobrepoblación debido a la nueva fuente de trabajo. Los cambios visuales luego de esta terminada explotación quedan inmersos en cráteres, disminuyendo el atractivo pues, de la zona y afectando negativamente el turismo. Es terrible visualizar estas imágenes y ver cómo el impacto del hombre pues, ha creado por la extracción de estos recursos. Tratamos guerras actuales. Por ejemplo, tenemos la guerra de Siria, que continúa en una situación que pareciera no retorno. 10 años después del inicio de la guerra, esta continúa tras 17 rondas de consultas entre gobierno y oposición, en el que han intervenido mediadores como Rusia, Turquía, Irán, y no se han dado avances significativos que ayuden a un proceso de planificación en las zonas de los grupos terroristas para recuperar las fuerzas. Por ejemplo, el caso de Yemen, de la guerra de Yemen, pues uno de los conflictos más largos, continuó también en el 2022, cuando se cumplen ya 7 años desde el inicio del enfrentamiento armado. La guerra civil empeora cada año y la situación de la población yemení, los pobres de la península, pues es deteriorable. Tenemos lo que es Etiopía. Etiopía ha sufrido también todos estos procesos, estos cambios. Y pues en noviembre del 2022 estalló en Etiopía una guerra que hasta hoy, o hasta ahora, sigue siendo otro de los conflictos activos, porque en el país en el que trabaja, ayuda en acción los rebeldes y luchan contra las fuerzas gubernamentales, procura específicamente, o especialmente, que el conflicto esté imposibilitado y pues no llega la ayuda humanitaria a varias zonas del norte de Etiopía. Los conflictos de América Latina. Es uno de los focos de nuestro trabajo, de nuestro tema, porque en los últimos años ha habido momentos de tensión en varios países, entre ellos Colombia o Nicaragua,
son algunos de los que plantean a priori mayor atención internacional. En Europa, pues uno de los conflictos europeos más actualmente que observamos es el de Rusia y Ucrania. La raíz del conflicto, pues, son profundas. La cuestión central es que Moscú no acepta independencia, Kiev o de la OTAN, etc. Pues, es cuestionable todo esto y es difícil, ¿no? Tratar estos temas de las guerras actuales. Pero, sin embargo, el avance es indispensable para nosotros avanzar en lo que es el tema de la obtención de recursos o de ingeniárnosla para obtener nuevos recursos renovables y aprovechar lo que ya tenemos sin dañar el medio ambiente. Bueno, el impacto ambiental es grandísimo y a los seres humanos. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de agrado este pequeño tema, este pequeño conversatorio, donde podemos, digamos, llamar la atención o indagar sobre lo que es el tema de la energía y el conflicto a lo que conlleva cada una de estas, pues. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego.